ver, aquí al crear los criterios de agrupación he cometido un error al escribir la palabra environment, escrito en la primera etiqueta environment y en la segunda embodiment, lo que implica que los va a reconocer como dos grupos de etiquetas diferentes. Veis que en el primero, environment, me engloba las diferentes opciones development o production. En el caso de testing, pues aquí vamos a modificar, vamos a escribir de nuevo environment, vamos a definir testing y ya estaría corregido. De hecho, si guardamos los cambios y volvemos a visualizar nuestro grupo de recursos, aquí vemos cómo se ha corregido, de tal forma que todo lo que hagamos vamos a poder modificarlo y vamos a poder corregirlo en todo momento. ¿De acuerdo? Si cometemos un error como el que acabamos de ver, que no cunda el pánico. Muy bien, ya estamos trabajando con nuestros grupos de recursos. Eso implica que si yo accedo al servicio, en este caso el servicio S3 que he definido para ese grupo de recursos, y digo que quiero crear un nuevo recurso, como ya veremos más adelante en los próximos vídeos, a la hora de agregar etiquetas, yo voy a poder definir la etiqueta environment con el grupo testing y lo asociará directamente a esa opción de S3 que yo he definido, que tengo predeterminada. Ya lo veremos más adelante trabajaremos con nuestros buckets. Ahora de momento vamos a trabajar, una vez que ya hemos creado nuestros recursos, vamos a irnos al EIN Identity Center. Desde aquí podemos conectar la fuente de identidad personal y administrar el acceso a AWS. Vamos a hacer clic en el botón habilitar. Vamos a activar con AWS Organizations o también podríamos habilitarlo solamente en esta cuenta, habilitando permisos para varias cuentas o configurando aplicaciones administradas. En mi cuenta de AWS yo puedo tener una o varias organizaciones, de tal forma que si yo hago clic en Continue, puedo trabajar para un cliente o varios clientes en función de cuáles sean los contratos que yo tenga predefinidos. O bien, incluso, también podría en una misma empresa trabajar con diferentes marcas, diferentes grupos. Y ya sabemos que la estructura de las empresas puede variar dependiendo unas a otras. Bueno, dentro de este Identity Center puedo acceder a los usuarios, a los users y agregar un usuario, por ejemplo, usuario 1, definiendo una dirección de correo electrónico, un nombre, unos apellidos y el nombre que vamos a visualizar nosotros. Una vez que nosotros configuremos este usuario, es decir, especifiquemos los detalles, le podemos agregar a un grupo o no. Para también estos grupos nos permiten categorizar nuestros usuarios. Imaginaos que yo tengo diferentes departamentos. Puedo categorizar a mis usuarios en función al departamento al que pertenecen, por ejemplo, contabilidad, diseño o desarrollo. También puedo definir estos usuarios, los grupos, en función al nivel de responsabilidad, es decir, a empleado, responsable o CO o CFCO o incluso cualquier otra categorización que tengamos dentro de la empresa. Esto es muy útil para poder definir quién entra dentro de mi consola y qué va a utilizar. Una vez que hemos definido la información principal del usuario, también podremos definir unos métodos de contacto. Esto es opcional. La información relacionada con el trabajo, el título, número de empleados, centro de costos, organización, la dirección, preferencias, incluso otros atributos opcionales como el ID de Microsoft 365 para que se pueda iniciar sesión directamente a 365. Nosotros vamos a rellenar únicamente los datos que son obligatorios. Ya tenemos el nombre de usuario, aquí le pedimos que envíe un correo electrónico con las instrucciones de configuración de la contraseña, o también podríamos seleccionar que genere una contraseña de un solo uso
que nosotros como administradores compartiremos con el usuario y a partir de la cual podrá acceder a la consola y crear su propia contraseña. Vamos a definir una dirección de correo electrónico. Yo voy a definir, por ejemplo, mi dirección de iCloud. Vamos a agregar un nombre, unos apellidos y un nombre de visualización. Como el resto de los campos son opcionales, ya podemos hacer clic en el botón siguiente. En el siguiente paso puedo agregar el usuario a un grupo. Nosotros todavía no hemos creado ningún grupo, pero lo podemos crear. Vamos a crear un grupo que se llame, por ejemplo, desarrollo. Podremos ingresar una descripción, hacemos clic en el botón crear grupo y cuando vayamos a añadir al usuario, aquí no nos aparece actualizada, ahora sí actualizamos la información. Veis que todos los bloques suelen tener este botón de actualización, por si nosotros como ahora estamos trabajando en 2 pestañas, que se pueda actualizar en la pestaña 1 lo que estamos haciendo. Seleccionamos el grupo al que quiero añadir al usuario, hacemos clic en Next. El tercer paso que nos ofrece Amazon Web Service cuando estamos creando cualquier servicio suele ser siempre la revisión de todos los datos para corroborar que todo está correcto. Y en este caso ya hemos agregado al usuario. Ya tenemos a un usuario que va a poder acceder a nuestra cuenta. De esta forma vais a poder trabajar de forma colaborativa con diferentes miembros del equipo. Aquí acabamos de escuchar cómo llega el correo electrónico de invitación. Os voy a mostrar este correo electrónico. A ver, un segundito en pantalla para que veáis el modelo de invitación que llegaría al usuario en cuestión. En este caso nos da la bienvenida, nos dice que nuestro administrador, el administrador para la cuenta, el ID de la cuenta nos ha invitado para acceder al EIM Identity Center y lo único que tendríamos que hacer es aceptar la invitación. En el momento que aceptamos la invitación, que ese usuario acepta la invitación, veis usuario 1, le pide que genere una contraseña. Vamos a generar una contraseña. Deben coincidir, aquí nos dice que no es válida. Ahora sí, establecemos contraseñas. Aquí seguramente me esté diciendo que me falte efectivamente un carácter no alfanumérico. Ahí lo tenemos.